Saludos, profesor Adolfo Ramírez. Mi nombre es Daniel García de su proyecto Derecho Procesal Civil 1. En este video que se nos solicita, vamos a hablar sobre las partes dentro del proceso judicial. Dentro de las partes del proceso judicial encontramos al demandante y al demandado como los sujetos activos que van a debatir sobre una controversia que se da dentro de una acción judicial que es ejercida primeramente por el demandante. El demandante es aquella persona que reclama sus derechos cuando siente que se le han vulnerado y lo hace ante una instancia judicial, ya que presuntamente se habla de presunción porque no se ha logrado terminar el proceso o no se ha sentenciado, y por eso se presume que se le han vulnerado sus derechos. Es dentro del proceso. Esto es una acción que ejecuta en contra de otra persona a la que vamos a llamar el demandado. Dentro de este proceso tenemos al sujeto pasivo, que es el juez, que es quien dirige el proceso y quien al final de todo va a decidir a favor de cualquiera de los dos, va a decidir esta controversia. Tanto el demandante como el demandado deben tener sus apoderados judiciales o representación judicial en caso de que no actúen en nombre propio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dentro de un proceso judicial actúan en nombre propio, quiere decir que son abogados que están defendiendo sus derechos y están facultados para hacerlo. Cuando una persona que no es abogado y se dirige a una instancia judicial, debe hacerlo con representación de un abogado. Esta representación más adelante la vamos a explicar de qué manera son. Por ahora tenemos aquí el demandante. El demandante se define como la parte actora en un proceso judicial y se refiere a la persona física o jurídica, también puede ser una persona jurídica, que comparece entre los juzgados o los tribunales para hacer valer una pretensión. El demandante cuenta con los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le da al justiciable una tutela judicial efectiva, que lo contemplan los artículos 26 y 49 de la Constitución. ¿Qué pasa cuando el demandante llega a fallecer? Si llegase a fallecer el demandante, los herederos o los sucesores pueden continuar el juicio solamente luego de estudiar lo estipulado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos al demandado. El demandado se define como la parte accionada dentro del proceso judicial y es la persona que se resiste a una acción. El demandante que pretende la tutela ante los tribunales va a debatir, tiene que demostrar que lo que está diciendo o lo que está pretendiendo el demandante no es cierto, y esto lo hace a través del proceso judicial. Luego de que es demandado, pues tiene que contestar su demanda, promover pruebas, evacuar pruebas y finalmente presentar informes y conclusiones del juicio y esperar los resultados de la sentencia. Esto tiene un proceso desde que comienza, desde que es citado el demandado, a correr unos lapsos, ¿sí? Primeramente los lapsos de cuando él es citado
que está demandado, tiene un lapso de 20 días estipulado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, que es el emplazamiento que se le da para que conteste la demanda. Él tiene 20 días para hacerlo y lo puede hacer también dentro de esos 20 días. En caso de que fuera del estado donde está siendo demandado, estuviese retirado, dependiendo del sitio donde esté, se le da un tiempo adicional por el término de la distancia. En caso de ser varios de los demandados, se comenzará a computar el lapso de término de la distancia después de que dentro del lapso de los 20 días haya contestado el último el primero de los demandados. Allí en adelante se comenzará a correr el lapso de emplazamiento del término de la distancia para los demás demandados en caso de ser un litisconsorcio. Ahora, de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda está estipulado en el artículo 358 al 364 del Código de Procedimiento Civil. Allí están las especificaciones en qué términos debe contestar la demanda la persona que es accionada en un proceso judicial. Debe cumplir los requisitos que están allí estipulados en la norma. Ahora, la asistencia letrada en juicio es una exigencia prevista en el artículo 166 del Código de Procedimiento, que reza: solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados. Bueno, esto quiere decir que las personas que actúan en nombre propio, como ya lo dije, es porque son abogados y velan por sus propios intereses, pero las personas que no son abogados y están envueltos en un proceso judicial deben estar representados por un abogado. Ahora, este abogado, hay varias maneras de que represente a las personas dentro de los tribunales. Una de esas es por un poder apudacta que se le da dentro del mismo juicio, ¿sí?, que es al pie del documento, al pie del acto. Puede ser por un poder registrado o notariado, ¿sí?, que previamente se le otorgó, lo dio el poder dante a través de un mandato al apoderado. Este poder lo deben consignar dentro del proceso a través de un escrito, una diligencia hacia el tribunal con el número de causa en el cual está en curso. Ahora, también puede ir una persona que sea la parte del proceso, puede ir representada por su abogado de manera asistida. Entonces, ¿qué pasa en esto? La persona que está, el abogado que está asistiendo a una parte en un proceso judicial debe seguir las reglas o la necesidad o las directrices que le esté dando su parte. Dentro de todas estas estipulaciones, pues están, el abogado debe regirse por los mandamientos del Código de Ética Profesional y los mandamientos, los llamados 10 mandamientos del abogado, los cuales él debe respetar ante su cliente. Bien, tenemos al juez, que es el sujeto pasivo y va a ser el director del proceso y que va a decidir la controversia. Las partes, según varios autores, bueno, aquí tenemos varias definiciones de varios autores en cuanto a lo que se define las partes intervinientes en un proceso judicial. Todos tienen diferentes directrices, pero llegan a un mismo fin. Representación de las partes. El abogado, cuando acepta la defensa y particularmente comparece en nombre de otro o asiste en el proceso, debe adaptarse, lo que estaba explicando, debe adaptarse tanto a la dinámica y estructura del mecanismo de discusión como a las normas que rigen su profesión. Esta representación tiene el derecho de gestionar personalmente sus intereses en el juicio o por medio de apoderados. Un mandato judicial oferta que hace el mandante al apoderado, y se puede hacer mediante un simple ejercicio de facultades que han sido conferidas en poder
pueden ser en mandato procesal o mandato civil. El mandato al ítem se da, lo estipulan los artículos 223, 24, 225, 232, 7 y 26 y 729 del Código de Procedimiento Civil. El mandato al ítem, voy a poner un ejemplo. Cuando se está citando al demandado y no se logra conseguir, no se logra ubicar en su domicilio o en su trabajo, se ponen carteles, se publican los carteles, en su sitio de trabajo se publica en el periódico, y ninguna de estas es suficiente para que éste dé contestación a la demanda. El tribunal, a solicitud de parte, nombra un abogado al ítem para que sea el defensor del demandado que no ha podido ser ubicado. Dentro de las obligaciones que tienen el apoderado y el poderdante, tenemos, aquí están las especificaciones con relación al ejercicio, con relación al proceso, con relación al poderdante, y el poderdante debe suministrar los gastos. Esto está estipulado en el 172 del Código de Procedimiento y las especificaciones del Código Civil. Tenemos ahora la representación de las partes, la forma de otorgar el poder. El poder otorgado para otorgar el poder judicial, lo estipula el artículo 152 del Código de Procedimiento. Poder otorgado a nombre de otro, el poder otorgado en el extranjero. Hay muchas maneras de otorgar el poder a una persona que lleve las riendas, por decirlo así, de un proceso judicial. Los terceros podrán intervenir de muchas maneras que se especifican acá en esta lámina. Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con este en el derecho alegado, fundándose en el mismo título, o que son suyos los bienes demandados o embargados o sometidos a secuestro o a prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ello. Un tercero puede llegar a hacerse parte en un juicio, una controversia que tenga dos personas distintas, y llega y se hace parte alegando que los bienes o que los alegatos que se están presentando en la controversia pertenecen a él o son intereses de él, y de esta manera este tercero se hace parte, puede llegar a hacerse parte de un proceso judicial. Los terceros es lo que la doctrina conoce como tercería de mejor dominio, donde el tercero demuestra que tiene un mejor derecho, por lo menos igual que el demandante en el proceso. El beneficio de la justicia gratuita. La justicia, nuestra Constitución la estipula como gratuita. Los funcionarios públicos, ningún proceso judicial, ningún juez puede estipular honorarios hacia los usuarios, porque no está prohibido por la Constitución. Tenemos los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se estipula que toda persona tiene derecho a los órganos de administración y justicia para hacer valer sus derechos e intereses. El Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte importante que puede llegar a intervenir en los procesos judiciales. Bueno, desde aquí, de esta manera, el proceso civil del Ministerio Público interviene como parte de buena fe en los casos permitidos por este código, por el Código Civil o por la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras leyes especiales en resguardo de las disposiciones del orden público o de las buenas costumbres. Por ejemplo, el juez, en el artículo 132, ante quien se inicie uno de los juicios indicados en el artículo anterior,
Al admitir la demanda, notificará inmediatamente